La imaginería religiosa ha acompañado a la humanidad a través de la historia. Si bien la representación plástica de temas religiosos existe desde los primeros siglos después de Cristo, no fue hasta 500 años después de su muerte cuando se empiezan a dar las primeras representaciones de Jesús crucificado. Son representaciones, son formas de ver o de pensar cómo sucedió ese acontecimiento, que fueron muy pocos los que estuvieron ahí presentes. En el caso de la cruz, un grupo más numeroso, pero en el sepulcro y en el momento de la resurrección fueron muy pocos los testigos. Entonces son formas de representar aquel acontecimiento de lo que se cree. Con el arte románico y gótico, entre los siglos XII y XV después de Cristo, comienza la evolución de la escultura en madera con fines catequéticos. A partir del Concilio de Trento, que se extendió de 1545 a 1563, la Iglesia Católica, en respuesta a la Reforma Luterana, decide potenciar las artes plásticas como medio de alcanzar la atención de los fieles, desarrollándose extraordinariamente la imaginería. Es interesante destacar que durante esos años se desarrolló la conquista del continente americano. Esta conquista representa una verdadera cohesión de culturas, la española y la americana. A principios del siglo XVI, España se lanzó a la conquista y la colonización del Nuevo Mundo, y pronto comprendieron que las imágenes, los edificios y los monumentos pueden ser una excelente herramienta. La llegada de la evangelización se dio sobre todo con misioneros franciscanos que vinieron en su plan de evangelización a fundar misiones. La manifestación más importante que tenemos, que todavía hasta nuestros días ha llegado, es la iglesia en Orosi, en Cartago. Esta fue como una punta de lanza en Cartago, porque recordemos que Cartago era la capital de Costa Rica en la colonia. Entonces, por eso, volviendo a su pregunta inicial, es herencia española. De eso no nos cabe duda, que la Semana Santa es herencia del legado español en América. Ahora bien, este legado siempre, los primeros siglos de la colonia fue importado. Todo lo que llegaba aquí de imágenes religiosas para las iglesias incipientes y para las ermitas que se iban fundando en los distintos poblados, todo llegaba de afuera. Venían las imágenes de México, de Guatemala, de Perú, donde habían escuelas de arte religioso, de España, pero aquí internamente vino a darse un florecimiento de imaginería religiosa, sobre todo ya casi el siglo XVIII. Y en el XIX, ni qué decir, ya ahí sí se empieza a perfilar como un arte más local. Pero antes de eso, todo lo que llegaba aquí eran imágenes religiosas importadas. El arte sacro realizado durante la época colonial se conoce también como barroco americano y presenta algunas características propias que lo diferencian del arte europeo debido a la distancia existente entre las metrópolis y las colonias, así como a la ausencia en América de grandes artistas de la talla de los del Viejo Mundo. Las que venían de afuera pronto fueron estudiadas y observadas, analizadas por los artesanos. Como en todo pueblo, el arte siempre ha estado presente desde los albores de la humanidad, siempre es como es parte de la naturaleza humana el querer imitar, ¿verdad? Y una imagen, finalmente la imagen es una imitación de una realidad, entonces es querer imitar eso. Pues aquí empezaron a darse talleres de imaginería, gente que ya aquí en Cartago trataban de copiar o de alguna manera hacer imágenes como las que llegaban de afuera. Es el caso, por ejemplo, de un camarín fabuloso que tiene la colección del Museo Nacional, hecho en el siglo XVIII por un artesano de apellido Barahona, donde se muestra un camarín con todas las realidades del credo, el Dios Padre, la Santísima Trinidad, el cielo, el infierno, aparece el demonio, aparecen los santos, San Francisco de Asís, la Virgen, todo eso que para la época era como lo que
era el discurso con el que se le evangelizaba a los indígenas, todo estaba resumido en ese camarín. Era como algo, digamos, didáctico, poderle mostrar a un indígena todas las verdades de la fe en un solo cuadro, digámoslo así. Los rasgos básicos del estilo barroco se transmitieron a América fundamentalmente por medio de la enseñanza de los religiosos, que utilizaban libros o estampas que contenían obras realizadas por artistas europeos. Asimismo, la presencia de artistas europeos, criollos, indígenas y mestizos contribuyó a crear un lenguaje plástico propio de cada una de las grandes regiones americanas. En Costa Rica, el tema de la imaginería religiosa es similar al de los diferentes países latinoamericanos que atravesaron por el mismo camino. Las imágenes religiosas constituyen ese vínculo entre lo terreno y lo celestial. Al regresar, la Costa Rica de mediados de 1800 vio nacer a quien sería uno de los más reconocidos talentos de la imaginería nacional. Quédese con nosotros.